Buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión de esta clase. Mi nombre es María Santibáñez, yo soy historiadora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Ciencias Sociales, y estas semanas los voy a acompañar resolviendo exámenes de admisión eh, que usualmente vienen para postular a San Marcos. Entonces, vamos a empezar con esta sesión. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, o sugerencia, lo pueden hacer. Yo estoy gustosa de, obviamente, de resolver todas sus dudas e inquietudes. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta, ¿no? Que dice así. Durante los siglos XVI y XVII, las haciendas ampliaron su extensión por factores económicos, demográficos o sociales. Entre los factores demográficos destaca, entonces acá me están hablando obviamente de Perú colonial, ¿no? De la colonia temprana, siglo XVI y siglo XVII. O sea, 1500, 1600, ¿no? Entonces, vamos a ver las alternativas. Y obviamente me están preguntando por los factores demográficos, ¿no? No me están preguntando em, por factor político, social, no, nada de eso. Entonces, la alternativa A dice, la introducción de mano de obra esclava en las plantaciones. B, la inmigración de peninsulares con fuerte espíritu empresarial. C, la abrupta disminución de la población. Buenas noches, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Luis. Buenas noches, Marcia. Espero que estén muy bien. Mi nombre es María Santibáñez y voy a ser su profe estas semanas. Los voy a estar acompañando en el curso de historia. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcia. ¿Cómo estás? Espero que estén muy bien. Entonces, yo soy María Santibáñez. Yo soy historiadora por la Facultad de Ciencias Sociales. Soy sanmarquina, entonces también yo he estado en la pre, ¿no? Yo me he estado preparando igual que ustedes, ¿no? En el pasado. Entonces espero poder apoyarlos, ¿no? En este proceso, ¿no? De preparación para que puedan ingresar obviamente a San Marcos, ¿no? Ahora pues en marzo. Entonces, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo están, jóvenes? Entonces voy a proyectar el PPT. Entonces, si tienen alguna consulta, la pueden hacer, ¿no? Pueden escribirlo en el chat o quizá pueden también utilizar su micrófono y preguntar, ¿no? Entonces, estoy para, obviamente, apoyarlos en todo lo que pueda. ¿Qué tal, Dancy? ¿No? La gente se está uniendo, qué bueno. Entonces, empezamos. Pregunta, ¿no? Dice, entonces, pregunta 52. Durante los siglos XVI y XVII, las haciendas ampliaron su extensión. Claro que sí, Luis, claro que sí. Los temas, por ejemplo, que siempre son muy usuales en los exámenes de admisión, ¿no? Son, por ejemplo, colonia, ¿no? Siempre preguntan sobre Perú colonial, ¿no? O sobre Perú siglo XX, ¿no? Sobre los gobiernos. Entonces, y siempre hay que tener mucho cuidado porque a San Marcos le encanta el juego de palabras, ¿no? Y esto lo estamos viendo en esta primera pregunta, ¿no? Entonces, en el enunciado te hablan de factores económicos, demográficos, sociales, pero al final te dicen, ¿no? Entre los factores demográficos destaca, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque a San Marcos le encanta el juego de palabras. Entonces, uno a veces, digamos que se confunde con tanto texto, ¿no? Pero uno tiene que ir siempre al meollo del asunto, siempre al aspecto central, a lo que me está pidiendo la pregunta, para poder resolverla, eh, obviamente, de manera satisfactoria y no perder puntos, ¿no? En los exámenes de admisión. Entonces,
¿A qué carreras van ustedes, por ejemplo? ¿A qué carreras van a postular ahora en el examen? Ah, administración de empresas, economía, medicina, Dancia, mis respetos. Futuro Galeno San Marquino, mis respetos. Muy bien. Entonces, van a carreras que son peleadas, ¿no? Sobre todo medicina, ¿no? Medicina es la carrera más peleada de todos San Marcos, ¿no? Medicina sí es eh, top, top, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, cuando era estudiante de la pre, ¿no? Hace muchos años, ya hace como 13 años atrás, ¿no? Más creo, tenía amistades, ¿no? Que se demoraron, ¿no? Un poco preparándose, pero al final ingresaron. Entonces, y ahorita, por ejemplo, ahorita ya han acabado medicina y son médicos, ¿no? Entonces sí valió la pena el esfuerzo, ¿no? Entonces, luego de tanto sacrificio, al final vas a ver los frutos, ¿no? Entonces, bueno, hay que sacrificar un veranito, ¿no? Y hay que esforzarnos al máximo. Entonces, igual, ¿no? Con economía, ¿no? Con administración de empresas, también son carreras peleadas, ¿no? Son carreras peleaditas, ¿no? También tenía amigas que estaban, por ejemplo, varias pres, ¿no? Tratando de ingresar a esas carreras. Entonces, ahora sí, ya. Entonces, vamos una vez con las preguntas. Dice, durante los siglos XVI y XVII, las haciendas ampliaron su extensión por factores económicos, demográficos o sociales. Entre los factores demográficos, o sea, solamente te están preguntando por factor demográfico, destaca. Entonces, y te están hablando de la colonia, ¿no? La colonia temprana. Entonces recuerden que el Perú fue colonia de España casi 300 años, ¿no? Si hablamos del Perú como colonia temprana, estamos hablando del siglo XVI y siglo XVII. Acá nos están preguntando por colonia temprana. Ahora, si hablamos de colonia tardía, ¿no? Obviamente estamos hablando ya del siglo XVIII hasta entrado el siglo XIX. Recuerden que nosotros nos independizamos en 1821, ¿no? 1821 es el año que San Martín proclama la independencia, pero 1824 es el año que nosotros sellamos nuestra independencia con la famosa batalla de Ayacucho, ¿no? Ya, entonces, vamos de una vez a las alternativas. Dice, alternativa A, la introducción de mano de obra esclava en las plantaciones. B, la inmigración de peninsulares con fuerte espíritu empresarial. Miren, yo la B la descartaría, ¿por qué? Porque me habla de empresa, ¿no? O sea, o sea, si estamos hablando de la colonia temprana, en la época de Pizarro no existía el gran empresario. O sea, ese concepto de empresario es más segunda revolución industrial, siglo XIX, siglo XX, ¿no? Hasta ahora, siglo XXI. Por eso yo, por este concepto de empresarial, yo descartaría la B, ¿no? La C, la abrupta disminución de la población campesina andina. O sea, en esta época no existían campesinos. O sea, en esta época, o sea, si uno revisa los legajos de la época, los expedientes, los archivos de la época, se utiliza el concepto indígena. El concepto de campesino es más del siglo XX, más se trabaja en la época del siglo XX. Por ejemplo, no sé si habrán escuchado hablar del presidente Velasco. Cuando el presidente Velasco, ¿no?, implementa la reforma agraria, también lo que hace es reemplazar el Día del Indio por el Día del Campesino. Entonces, este concepto también de campesino, ¿no? Incluso de andino, o sea, este concepto también de andino es un concepto creado por los gringos en el siglo XX, ¿no?, cuando se descubre Machu Picchu. Entonces, por esos dos conceptos que pertenecen a otro siglo, no pertenecen a la colonia, yo también descartaría la C. La D. ¿Qué dice la D? El incremento de la población blanca dedicada a la agricultura. Jóvenes, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que en la colonia temprana, en la época de Pizarro, ¿no?, siglo XVI, ¿no?, siglo XVII, ¿no?,
van a ver a un blanco, ¿no? Español, ¿no? Que pertenece a la República, ¿no? De españoles trabajando en la tierra como agricultores. ¿Qué opinan? ¿No? Porque la DEM me dice, ¿no? El incremento de la población blanca dedicada a la agricultura. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sería posible ver a un blanco en esta época, a un español, a un criollo? Los criollos son los hijos de españoles nacidos en América, ¿no? O sea, arando el campo. ¿Qué opinan? Claro, muy bien, excelente, Iris, claro que sí, claro. O sea, miren, si hoy en día, ¿no? El Perú es uno de los países pues, más racistas, ¿no? ¿No? En América, imagínense en esta época, siglo XVI, siglo XVII. O sea, hoy en día, aunque ustedes no lo crean, ¿no? Las diferencias sociales, al menos en el Perú, no son tan marcadas, ¿no? Como sí lo eran en la colonia. O sea, en la colonia, lamentablemente, ¿no? Existió la República de Españoles, ¿no? Y en la República de Españoles, arriba, top, top, por así decirlo, estaban los españoles, llamados también chapetones o peninsulares, ¿no? Entonces, jamás ibas a ver pues un chapetón o un peninsular, ¿no? Haciendo trabajo de campo, ¿no? Chambeando pues como si fuese un indígena, ¿no? Metiendo mano en el trabajo de campo, ¿no? Nunca, ¿no? O sea, ese trabajo, lamentablemente, ¿no? Era cuestión pues de la población africana. Muy bien, excelente. Por eso es que la respuesta es la... Muy bien, Marcia, claro que sí. Por eso es que la respuesta es la excelente, Marcia, ¿no? Dice acá, la introducción de mano de obra esclava en las plantaciones. Claro que sí. O sea, no sé si sabrán, pero al inicio de cuando llega Pizarro, ¿no? Los españoles en un inicio quieren agarrar a los indígenas como si fuesen esclavos, algo así. Eso es al inicio. Y quieren obligarlos a que trabajen gratis para ellos, ¿no? En las plantaciones, etcétera. Pero con la publicación de las leyes nuevas de 1544, el rey de España, ¿no? Carlos I, prohíbe terminantemente a los españoles que utilicen a los indígenas para su servicio personal, ¿no? También estas leyes nuevas de 1544 prohíben que los españoles utilicen como mano de obra esclava, ¿no? A estos indígenas. Entonces, si los españoles, según estas leyes nuevas, ¿no? Publicadas por el mismísimo rey de España, ya no pueden utilizar a estos indígenas como esclavos, ¿cómo van a hacer para hacer funcionar estas haciendas? ¿No? Van a utilizar a los esclavos, pero traídos del África. Entonces, no sé si sabrán, pero durante la colonia temprana hay todo un comercio, ¿no? De esclavos. O sea, los europeos iban a cazar esclavos al África. Los cazaban como si fuesen animales a los pobres, como si no fuesen personas, ¿no? Los traían del África, sobre todo del Congo, ¿no? Los traen a Europa, a España, sobre todo al puerto de Cádiz y de Sevilla, que eran puertos muy importantes para la corona española en esta época. Y luego, ¿no? Del puerto de Sevilla, estos esclavos negros africanos eran trasladados a la feria de Portobelo en Panamá, Centroamérica, ¿no? Y de Portobelo en Panamá son trasladados acá a Lima, ¿no? Bueno, al puerto de Callao, ¿no? En esta época era el Tribunal del Consulado de Callao. Entonces, así funcionaba más o menos, lamentablemente, el tráfico de esclavos. Entonces, por eso es que en la 52 la respuesta es la A de avión, como comentó Marcia, ¿no? Excelente, Marcia, muy bien. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 2. Dice, ahí acá vamos a colocar, ¿no? A ver, un pequeño texto con la respuesta. Respuesta.
españoles, ¿no? Utilizan esclavos como mano de obra, ¿no? Ahora, no sé si habrán escuchado de casualidad, ¿no? El concepto de cimarrón, por ejemplo, que existió en la colonia también. Cimarrón significa esclavos fugitivos. O sea, hay muchos de estos esclavos que obviamente fugan, ¿no? Escapan de los maltratos de sus amos, ¿no? Entonces, esos esclavos fugitivos van a recibir el nombre de cimarrones, ¿no? Con C, C de caso. Y la mayoría de estos esclavos fugitivos cimarrones estaban en las afueras de Lima y se dedicaban al bandolerismo, ¿no? O sea, robaban a la gente. Pero en esta época estamos hablando de una Lima muy chiquita, muy pequeñita. Estamos hablando prácticamente solamente del centro de Lima, colonia temprana. Lima va a crecer un montón, ¿no? Obviamente siglos después, sobre todo en el siglo XX. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Entonces, la siguiente pregunta dice, el feudalismo, esta ya es obviamente una pregunta de historia universal, siglos IX al siglo XIII, fue un régimen social, económico y político, dominante durante gran parte de la Edad Media europea. Estuvo caracterizado principalmente por, entonces, luego de tanto floro, ¿no? ¿Qué nos está pidiendo la pregunta? ¿No? Características del feudalismo. ¿No? Entonces, miren, el feudalismo, ¿no? Forma parte de la Edad Media. La Edad Media dura como 1000 años en realidad, casi 1000 años. A ver, ¿quién sabe? ¿Quién recuerda, quizá por el cole, ¿no? O quizá en otra academia, ¿no? ¿De qué año duró la Edad Media? ¿Recuerdan? ¿De qué año abarcó la Edad Media? Por el cole, ¿no? Quizá se han preparado en otras academias, ¿no? O por cultura general, ¿no? ¿Qué recuerdan? ¿No? ¿Cuándo empieza, cuándo acaba la Edad Media? ¿No? A ver, ¿qué recuerdan? ¿No? Miren, la Edad Media oficialmente dura del año 476 después de Cristo hasta el año 1453 después de Cristo. O sea, dura casi 1000 años. Y se le llama Edad Media, ¿por qué? Porque literal, ¿no? Es como si estuviese en medio de la edad antigua y de la edad, ¿no? Moderna. Excelente, muy bien, Luis, muy bien, excelente, fabuloso, muy bien, claro que sí. El año 476 después de Cristo es súper importante porque ese año arranca la Edad Media. ¿Y con qué acontecimiento arranca la Edad Media? Con lo que Luis acaba de comentarnos en el chat, ¿no? Con la caída del Imperio Romano de Occidente. Cae Roma, ¿no? Que se creía pues que era un imperio que iba a durar pues toda la vida, ¿no? Los romanos que habían sido los amos y señores del mundo antiguo caen, ¿no? Entonces, los romanos caen debido a diversas causas, ¿no? Uno, por ejemplo, es la presión, ¿no? Que va a ejercer Atila, conocido como el azote de Dios, el jefe de los hunos. Entonces, Atila empieza a presionar con mucha fuerza a los pueblos bárbaros, ¿no? Entonces, estos pueblos bárbaros, para los romanos, bárbaro era cualquiera que viviese fuera de Roma. Si tú vivías fuera del Imperio Romano, para un romano obviamente eras un bárbaro, ¿no? Entonces, estos bárbaros van a empezar a invadir primero pacíficamente, pero después ya violentamente el Imperio Romano de Occidente, debido a que estos bárbaros tenían terror a Atila, al azote de Dios, y Atila llegaba con todo a invadirlos. Entonces, es así como estos bárbaros
No sé si han escuchado hablar de Odoacro, que era el jefe de los érulos de un pueblito bárbaro, así como existieron los francos, ¿no? Los anglos, los sajones, los lombardos, ¿no? Los ostrogodos, los visigodos, ¿no? También existió pues Odoacro, ¿no? Que fue el jefe de los érulos, un pueblito bárbaro. Entonces, Odoacro, digamos que ya es el que le da el tiro de gracia al Imperio Romano de Occidente. Y Odoacro conquista el Imperio Romano de Occidente, derrota a Rómulo Augustulo, ¿no? Rómulo Augustulo fue el último emperador del Imperio Romano de Occidente. Entonces, con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Se da fin a la Edad Antigua, pero se está dando inicio a la Edad Media, ¿no? Que dura casi 1000 años. Y en estos 1000 años que dura la Edad Media suceden miles de acontecimientos históricos súper importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta época, en la Edad Media, se dan las cruzadas, aparece el Imperio musulmán, ¿no? Aparece el Imperio bizantino, aunque en el fondo el Imperio bizantino no es otra cosa que el Imperio romano, pero de Oriente. Solamente que el Imperio romano de Oriente, en la Edad Media, va a cambiar de nombre al Imperio bizantino, ¿no? Entonces, suceden, ¿no? Miles de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, surge el Imperio Carolingio en esta época, en la Edad Media, el feudalismo, ¿no? Esta pregunta, ¿no? El feudalismo en realidad está enmarcado en el contexto de la Edad Media, ¿no? La Edad Media dura casi 1000 años, pero este feudalismo, ¿no? Dura del siglo IX al siglo XIII. Entonces, el feudalismo se basa en lo siguiente. En el mundo feudal, ¿no? Digamos que manda el que tiene más tierras. O sea, en esta época existe el rey, sí, pero el rey no tiene ningún poder. ¿Quiénes tienen más poder que el rey en la práctica? Los nobles, los condes, los duques, los marqueses. ¿Por qué? Porque tienen tierras. Entonces, feudalismo significa que yo tengo un montón de tierras y obviamente un montón de siervos de la gleba que trabajan para mí, que yo los obligo a que trabajen para mí. Entonces, en el mundo feudal, ¿no? La vida en el campo cobra mucha importancia. Mi tierra, ¿no? Mi feudo, mi castillo, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? ¿Ya? Qué características, ¿no? Coinciden con el desarrollo del feudalismo. Entonces, recuerden, el feudalismo, ¿no? Es un proceso histórico de tantos que surgen en estos casi 1000 años de Edad Media. Entonces, vamos con las alternativas. La alternativa A dice el predominio de la actividad agropecuaria. Ya, hasta ahorita yo me inclinaría por la A, porque en el mundo feudal, ¿no? Manda el que tiene más tierras. A ver, vamos con la B. La B dice la igualdad entre señores y campesinos. Jóvenes, ¿qué opinan? ¿Ustedes creen que un conde, que un duque, que un marqués, que el dueño de un castillo y de feudo, ¿no? Que oprime a sus siervos de la gleba, a sus campesinos, ¿serán iguales? ¿Habrá igualdad en la Edad Media? ¿Qué opinan, jóvenes? Sea, ¿en el mundo feudal existirá igualdad? ¿Qué opinan? A ver, ustedes que son jóvenes, ¿existe la igualdad en el mundo feudal? ¿Un conde, un duque es igual a un campesino? ¿Qué opinan? Obviamente que no. O sea, en la Edad Media también estamos hablando de diferencias, ¿no? Sociales súper marcadas, ¿no? Digamos que en la pirámide social de la Edad Media, ¿no? Ya, muy bien, claro, excelente, claro. Digamos que arriba, ¿no? Arriba, ¿no? En la cima de la pirámide social del mundo feudal, está obviamente el señor feudal, ¿no? El conde, el duque, el marqués, el dueño del castillo, el dueño del feudo. El feudo es la unidad de producción, el feudo es la tierra, ¿no? Y por debajo, ¿no? De esta nobleza, ¿no? Por debajo de la nobleza está el clero, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue súper importante en la Edad Media porque tuvo el control ideológico de la población. La Iglesia fue poderosísima en Europa medieval. Y abajo, en lo último de la pirámide social,
Nos vamos a encontrar, obviamente, con los siervos de la gleba, que están adscritos a la tierra, ¿no? Y que tienen que hacer, obviamente, todo lo que les mande, les ordene el señor feudal, ¿no? Entonces, estamos hablando de sociedades súper jerárquicas. Entonces, acá no me van a hablar, pues, de igualdad, ¿no? La B no puede ser. La C, las relaciones de independencia personal, todo lo contrario. En el mundo feudal, jóvenes, se habla de dependencia. Una persona depende de otra, más poderosa. Por ejemplo, el siervo de la gleba depende de su señor feudal. Otro ejemplo, el vasallo, ¿no? El vasallo es un noble de menor rango, pero este vasallo depende también de un noble de mayor rango, que en este caso vendría a ser el conde, el duque, el marqués. Entonces estamos hablando de sociedades en donde existe una clara dependencia personal. Una persona depende de otra más poderosa. Entonces, la C por eso no puede ser. La C me habla de independencia. ¿Qué independencia existe en el feudalismo? No, para nada, ¿no? La D, la hegemonía de la ciudad sobre el campo. Jóvenes, si hace un rato les estoy comentando que en el feudalismo la vida se traslada al campo, a lo rural, al agro, a la tierra, imposible, pues, ¿no? Que la ciudad sea importante en esta época. O sea, durante el feudalismo las ciudades perdieron toda clase de prestigio, de poder, o sea, las ciudades prácticamente no existen en el mundo feudal. Entonces, por eso no puede ser la D. La D descartada. La E es un insulto, ¿no? La E dice el fortalecimiento del poder de los reyes. Si hace un rato les estaba comentando que en el mundo feudal los condes, los duques, los marqueses son más poderosos que el rey, ¿no? Porque obviamente tienen más tierras que los reyes. Entonces, en el feudalismo no se fortalece el poder de los reyes, más bien todo lo contrario, ¿no? Los reyes pierden mucho poder durante la Edad Media, durante esta época, durante este feudalismo. Entonces, por ende, la 57, ¿no? La clave sería la A de Avia, ¿no? Por todo lo expuesto anteriormente. Entonces, vamos a colocar acá, ¿no?, que la vida, ¿no?, se centra en el campo. Entonces, y a esto se le llama, por ejemplo, una economía rural o autárquica. Autárquica o de autoabastecimiento. ¿Esto qué significa? Que el feudo produce lo que se necesita para vivir. Entonces, dentro de nuestro feudo, dentro, ¿no?, de nuestras tierras, se produce, por ejemplo, la uva, ¿no?, que va a producir el vino. Vamos a producir trigo con el que vamos a hacer nuestro pan, ¿no? Entonces, esto se llama economía, ¿no?, rural, ¿no?, economía, pues, agrícola, ¿no?, autárquica o de autoabastecimiento. El feudo produce por sí mismo lo que se necesita. Entonces, si el feudo produce todo lo que necesitamos, ya no hay necesidad de ir hasta la ciudad, ya no hay necesidad que exista el comercio, ya no hay necesidad de que exista la moneda como un valor de intercambio comercial. Entonces, por eso es que en la 57 la respuesta es la A de avión. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, si por A o B estoy yendo muy rápido o estoy diciendo, estoy utilizando conceptos que no entiendan, me avisan, ¿no? Porque la idea es que todos entendamos la clase. Entonces, dice acá, la institución colonial creada en 1607 con el fin de ejercer funciones administrativas y judiciales de la Real Hacienda y supervisar los libros financieros para asegurar el fiel reflejo del total de lo recaudado en las cajas reales fue, acá sería, ¿no?, la respuesta sería el Tribunal del Consulado, ¿no? Entonces, digamos que el Tribunal del Consulado de Callao, ¿no?, no solamente recibía los barcos, ¿no?, obviamente con mercancía, sino también, en el fondo, era una especie de ente fiscalizador de las cajas reales. Las cajas reales tuvieron como función
durante esta época, durante la colonia temprana, obviamente a recaudar impuestos. Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue que los criollos, con el paso del tiempo, ¿no? empiezan a evadir impuestos. Entonces, los criollos no querían pagar impuestos al rey de España. Entonces, ¿qué hacían los criollos? Sobornaban, ¿no? Eh, pagaban, ¿no? Por debajo, ¿no? de la mesa, por así decirlo, ¿no? a altos funcionarios para que dejen pasar su mercadería, ¿no? sin pagar impuestos, ¿no? Entonces, por eso es que en la práctica las cajas reales no funcionaron. Y por eso es que cuando llegan los Borbón, años después, ya en el siglo XVIII, en el siglo de las luces, los Borbón, como se dan cuenta que los criollos no pagan impuestos, ¿no? y que el rey de España no está recibiendo el dinero que debería recibir, ¿qué es lo que hacen los Borbón? Ya en la colonia tardía, siglo XVIII, eliminan las cajas reales y van a crear en su reemplazo las aduanas. Entonces, por ejemplo, el que crea las aduanas es el virrey Amat de Junyent, ¿no? que llegó a ser el amante de la popular Perricholi. ¿No? No sé si han escuchado hablar de ella, ¿no? de la Perricholi, de casualidad. El virrey Amat de Junyent, ¿no? fue el que mandó construir también el Coliseo de Hacho, en donde se hacen las corridas de toros. Y también, ¿no? este virrey, Amadi Yunet, también lo que hizo, ¿no? fue prohibir las diversiones públicas en Lima. ¿No? En la Lima colonial se acostumbraba, por ejemplo, a jugar a las peleas de gallos en la Plaza de Armas de Lima. ¿No? Es más, incluso las familias pobres criaban a sus gallitos, ¿no? para ganar apuestas en estas peleas de gallo y tener un poco de ingresos. ¿No? Pero todo esto es prohibido por el virrey de Amat y Junyent. También el virrey de Amat y Junyent manda a construir la fortaleza de Real Felipe, pero en su momento no se le conoció con ese nombre, se le conoció con el nombre de los castillos del Callao, ¿no? cuando se construye en el siglo XVIII. ¿No? Entonces, por todo lo que les he explicado anteriormente, la respuesta sería B. ¿No? Del, sí. Uy, qué raro. Acá, disculpen, acá hay una respuesta repetida. Disculpen. Ya. Vamos con la siguiente pregunta. En Roma, la república se estructuró a partir de tres poderes complementarios. Entonces, otra vez nos vamos a una pregunta sobre historia universal. Chicos, en historia universal siempre, o sea, las fijas, por así decirlo, el examen de admisión, ¿no? es Grecia y Roma. ¿No? Siempre viene Grecia y Roma en exámenes de admisión. Siempre. A San Marcos le encanta, ¿no? preguntar por Grecia y por Roma. Entonces siempre es bueno, ¿no? que den una repasada de esos temas. Entonces, vamos con una pregunta clásica de exámenes de admisión de San Marcos. ¿No? Roma. En Roma, la república se estructuró a partir de tres poderes complementarios: Senado, magistratura y asambleas. Los magistrados eran los encargados del gobierno. Entre ellos destacaba el dictador, quien desempeñaba su función. Entonces, miren, Roma, ¿ya? O sea, Roma es súper compleja, ¿ya? Si hablamos de la historia de Roma, ¿no? Roma atraviesa tres etapas a lo largo de toda su historia: la etapa monárquica, la etapa republicana y la etapa imperial. Entonces, acá la pregunta nos está haciendo referencia a la etapa republicana. Entonces, ¿por qué es importante la etapa republicana para la historia de Roma? ¿Por qué? Porque durante la República Romana, ¿no? los romanos, valga la redundancia, se convierten en los amos y señores del mundo antiguo. O sea, no sé si sabrán, pero en sus inicios, Roma era una ciudad pequeñita, ¿no? chiquitita. No sé si han escuchado hablar de la leyenda de Rómulo y Remo, de casualidad.
Según la leyenda de Rómulo y Remo, ¿no? Rea Silvia es encerrada por su malvado tío que se había apoderado del trono, ¿no? Como una sacerdotisa, como una sacerdotisa en honor a Vesta, a la diosa de la castidad. Vesta, ¿no? Con V, era una diosa de la castidad, de los jóvenes castos. Entonces, obviamente el tío hace esto con la finalidad que la sobrina nunca pueda tener hijos. Y si esta sobrina no tiene hijos, no va a tener pues herederos legítimos que puedan reclamar el trono. Pero se dice que Ares, ¿no? Que era un dios muy apasionado, ¿no? Ve, ¿no? A Rea Silvia encerrada y tiene con ella hijos, ¿no? Que van a ser estos gemelos, Rómulo y Remo. Entonces, el tío, obviamente, cuando nacen estos bebés, ¿no? Da la orden que los maten, porque eran un peligro para su poder que él había usurpado. Entonces, la persona que iba a matarlos se arrepiente a último momento y los coloca en unas canastitas para que Rómulo y Remo, ¿no? Viajen a lo largo del río Tíber. Y es así como Rómulo y Remo son rescatados, ¿no? Según la leyenda, por una loba. Y esta loba los amamanta hasta la edad de 7 años. Y a los 7 años estos niños van a ser pues rescatados por una pareja de esposos que los adoptan. Y cuando ya son adultos, Rómulo y Remo se enteran de la verdad, ¿no? Que en realidad son herederos al trono y que este malvado tío había usurpado el trono. Entonces Rómulo y Remo matan a este malvado tío, recuperan, ¿no? El poder de la ciudad y acá Rómulo y Remo empiezan a pelearse entre los dos, ¿no? Entonces, y al final pues Rómulo acaba matando a Remo. Entonces, como Rómulo vence, ¿no? A su hermano, en honor a Rómulo, se llama obviamente Roma, ¿no? Y hasta el día de hoy, ¿no? Es la capital de Italia, ¿no? Entonces, en la etapa republicana, los romanos se hacen los amos y señores del mundo. Entonces, las magistraturas en esta época son cargos súper importantes. Entonces, por ejemplo, si tú eras nombrado dictador en esta época, dictador, o sea, en esta época el concepto de dictador no es malo para la República Romana. ¿Por qué? Porque el concepto de dictador en la República Romana significaba lo siguiente. El Senado romano, ¿no? Nombraba a una persona como dictador en el caso que Roma, ¿no? Esté en extremo peligro, en caso de una guerra súper importante, en donde obviamente peligre la República Romana. Y este dictador tenía poderes absolutos, plenos, durante 6 meses, de poder hacer lo que quisiese, ¿no? Sin consultarle al Senado, sin aprobación del Senado, ¿no? Pero obviamente siempre que sea en favor de la ciudad de Roma. Entonces, y este cargo de dictador podía ser renovado 6 meses más, ¿no? Si obviamente la ciudad de Roma continuaba en peligro. Entonces, eso significaba ser un dictador en la época de la Roma republicana. Entonces, por ejemplo, en la República Romana, los romanos, ¿no? Conquistan el Mediterráneo de Oriente. No sé si sabrán, no sé si habrán escuchado de las guerras púnicas, que también es un tema muy frecuente en el examen de admisión de San Marcos, que se dan en esta época, en la República Romana. Entonces, acá los romanos destruyen a los cartagineses. Las guerras púnicas son prácticamente el enfrentamiento de los romanos versus los cartagineses. Entonces, acá pues los romanos se hacen los amos y señores del mundo y luego de haber conquistado a los cartagineses, los romanos van a conquistar Egipto, Siria, Palestina. Entonces, al final conquistan todo el Mediterráneo de Oriente y de Occidente. Entonces, los romanos le van a decir al Mediterráneo Mare Nostrum, nuestro mar, ¿no? Conquistan todo. Entonces, en esta época, el cargo de dictador en la República Romana no era malo, era bueno. Entonces, vamos con las alternativas. A. Tras ser nombrado directamente por el Senado por un periodo de 10 meses. En realidad era 6 meses, ¿ya? Si dijera acá 6 meses, yo diría que encajaría con la alternativa A. Pero a ver, vamos a ver las siguientes alternativas. La B. Administrando las finanzas públicas para rendir cuentas a la Asamblea Centurial. No, o sea, el dictador no era el administrador,
el para nada, ¿no? La C, defendiendo a los plebeyos a través del uso legal del derecho de veto de la oposición. No. O sea, existía el tribuno de la plebe, que era un cargo también, como parte de estas magistraturas, y el tribuno de la plebe era el que obviamente defendía a los plebeyos. Plebeyo en el mundo romano significaba una persona que no tiene tierras, no tiene poder, no tiene dinero. En cambio, los patricios en el mundo romano eran los poderosos, los ricos. Pero conforme pasan los años, los plebeyos van a ir adquiriendo igualdad de derechos que los romanos. Pero esto es producto de luchas, de muchas luchas. La D, de gobernar los territorios recién conquistados por designación del consulado. Acá sería en realidad el Senado, ¿no? O sea, el que te designa es el Senado. La E, gobernado con poderes absolutos en situaciones de peligro extremo. Obviamente la 56 es la E, ¿no? La E de estudiante, ¿no? Entonces acá la respuesta sería la E, ¿no? Entonces, porque ya les comentaba, ¿no?, que el dictador, ¿no?, tiene poderes absolutos. Tiene poderes absolutos durante 6 meses, ¿no? Entonces, por eso es que la A no puede ser, porque la A me dice 10 meses. Si dijera 6 meses, ahí sí yo estaría en duda. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es sobre siglo XX, Leguía, ¿ya? Oncenio de Leguía. El oncenio de Leguía también es un tema súper clásico de exámenes de admisión en San Marcos. Entonces, vamos a resolverlo. Dice, durante el periodo de gobierno de Augusto de Leguía, conocido como el oncenio, se realizó una serie de obras en beneficio de la población. En ese sentido, determina la alternativa con las obras propuestas en este periodo. Entonces, nos están preguntando por las obras que hizo Leguía durante su oncenio. Entonces, no confundir, ¿ya?, el oncenio de Leguía de 1919 a 1930 con el primer gobierno de Leguía, que fue durante la época de la República Aristocrática, ¿ya? Entonces, ya que fue de 1908 a 1912, ¿no? Entonces, no hay que confundir, porque siempre en San Marcos como que te hacen ese tipo de preguntas, o sea, sobre todo con los presidentes que han tenido dos gobiernos. Tratan de confundirte, ¿no? ¿No? Por ejemplo, marca una obra, ¿no?, que corresponda al segundo gobierno de Prado Ugarteche, ¿no? Y en las alternativas para confundirte te colocan un montón de preguntas, ¿no?, eh, un montón de alternativas en donde te hablan de las obras, supongamos, ¿no?, de Prado Ugarteche durante su primer gobierno, ¿no? Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con el juego de preguntas, ¿no? Entonces, la uno dice construcción de barrios obreros y restaurantes populares, jóvenes. ¿Quién construyó los barrios obreros? El que construyó barrios obreros fue Óscar R. Benavides, ¿ya? No Leguía. A ver, la dos que dice implementación del programa de cooperación popular, ¿ya? Entonces, no. A ver, la 3, campaña de mejoramiento de los puertos de todo el país, instalación de agua potable, desagüe y pavimentación de calles. Entonces, acá la respuesta sería D de dado. O sea, ¿qué sucede durante el oncenio de Leguía? Durante el oncenio de Leguía, Leguía empieza a hacer lo siguiente. Leguía dice que hay que construir una patria nueva, en donde gobierna la clase media. Entonces, ¿y cómo se moderniza el Perú, ¿no? Dirigido obviamente por la clase media, con obras. Y para hacer estas grandes obras, ¿qué es lo que hace Leguía? Leguía empieza a pedir un montón de préstamos a sus amigos, los norteamericanos. Entonces, durante el oncenio de Leguía, el Perú empieza a depender económicamente de Estados Unidos de Norteamérica, con Leguía. Entonces, Leguía, bajo el pretexto de modernizar, el Perú empieza a hacer un montón de obras. Por ejemplo, la avenida Arequipa es de la época de Leguía.
pero en su momento fue construida con el nombre de Avenida Leguía. Después la Avenida Venezuela, ¿no? Que lleva San Marcos, ustedes que van a ser futuros sanmarquinos, también es de la época de Leguía, ¿no? Entonces, también hace, por ejemplo, la Avenida Argentina, el, el Hotel Bolívar, ¿no? La Plaza San Martín, todo eso es de la época de la gestión de Leguía. Incluso el Parque El Olivar de San Isidro, ¿no? En donde en Navidad, ¿no? Se colocan bonitas luces de Navidad. Todas esas construcciones, ¿no? Esas casitas que parecen europeas, son de la época de Augusto B. Leguía. Entonces, la idea de Augusto B. Leguía, ¿no? Era modernizar el Perú, ¿no? Entonces, y por eso es que hace todas estas obras. Entonces, acá, por eso, la respuesta sería la 3 y 4. Entonces, vamos con la siguiente pregunta, que dice lo siguiente. Aunque la agricultura y la minería sostenían la economía colonial, también existió una amplia actividad manufacturera, sobre todo en lo textil, producción que tenía lugar en, ¿ya? Acá sí, la respuesta al ojo, ¿no? Son los obrajes y los chorrillos, ¿ya? Entonces, acá la respuesta es dada. Obrajes y chorrillos. O sea, en los obrajes, digamos que el obraje era un centro de producción textil, en donde obviamente se confeccionaba, ¿no? Los, la ropa de los indígenas. Y los chorrillos hacen alusión, son como una especie de pequeñas tiendas que están en las afueras de las minas, en donde obviamente los mitayos indígenas que trabajaban en la mina, ¿no? Van a comprar pues ahí su ropa, ¿no? En los chorrillos. Y en estos chorrillos no solamente vendían ropa para estos obreros que trabajaban en las minas, como en la mina de Potosí. La mina de Potosí fue la más importante de toda el Perú colonial, sino también se vendían, por ejemplo, velas, ¿no? Entonces, estos indígenas, los mitayos, ¿no? Que iban a la mina de Potosí, o sea, llevaban velas, ¿no? Entonces, y si se te apagaba la vela dentro, o sea, de la mina, podías morir. Ahora, acá, por ejemplo, la minca en realidad es un concepto de la época de los incas del Perú prehispánico, pero acá me preguntan por la colonia, o sea, no me están preguntando por los incas, Perú prehispánico es mucho antes, ¿no? De la llegada de los españoles. Entonces, acá, la mita, ¿no? La mita es el trabajo obligatorio que tienen que hacer los indígenas, ¿no? En favor del rey de España en la época de la colonia. Ahora, también existió una mita en la época del Inca, en la época del Perú prehispánico, ¿no? Pero digamos que esto, ¿no? No tiene nada que ver con la producción textil, ¿no? Ahora, siguiente pregunta. De los numerosos productos de la flora de Perú y América que beneficiaron al mundo, ¿no? Entonces, acá no hay puntos suspensivos, ¿no? De origen andino salvó a la población europea de terribles hambrunas. No sé si han escuchado hablar de la papa, ¿no? Que la papa salvó a los europeos del hambre. Entonces, han habido muchas hambrunas en Europa, ¿no? O sea, hasta antes que los europeos descubran la papa, ¿no? El Perú tiene más de 3.000 variedades de papa, ¿no? O sea, para los europeos, ¿no? O sea, su carbohidrato más importante, los carbohidratos pues dan energía, ¿no? Para que el cuerpo funcione, ¿no? El carbohidrato más importante para los europeos era el maíz, pero en caso, por ejemplo, de cambio climático, en donde había pues sequías, ¿no? Heladas, el cultivo de maíz, el maíz es muy frágil, ¿no? Y el trigo también, ¿no? Entonces, digamos que el tubérculo que más dura, ¿no? Es la papa, ¿no? Incluso no sé si han escuchado hablar del chuño, que es prácticamente la papa fermentada, ¿no? O sea, la papa la colocas debajo de la tierra 6 meses, ¿no? Y luego de esos 6 meses sale el chuño. Entonces, la papa dura,
¿no? Entonces, la papa sobrevive, ¿no? A 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, digamos que la papa va a salvar a los europeos de muchas hambrunas, ¿no? Entonces, acá la respuesta sería la papa. Hay muchas hambrunas en la historia de Europa, ¿no? En donde la papa, ¿no? Ha sido la salvadora, ¿no? Se dice que cuando los europeos empiezan a probar papa por primera vez, los condes, los duques, los marqueses no querían comer papa. Pensaban que era horrible, que se iban a intoxicar, que se iban a envenenar, entre comillas, ¿no? Pero al final la papa es lo que termina salvando a los europeos, ¿no? Del hambre, ¿no? En muchas ocasiones. Siguiente pregunta. Ya quedan pocos minutitos. Dice, periodificar la historia de Perú es presentar de manera sintética y esquemática los procesos sociales de los diferentes momentos de su pasado. Con este fin, los historiadores han elaborado varias propuestas para organizar su estudio, como es el caso de aquellas que plantean las etapas de autonomía y dependencia, propuesta que corresponde a, miren, hay muchas formas de clasificar el Perú, ¿ya? Entonces, digamos que para nosotros, ¿no? La clasificación básica, ¿no? De historia del Perú, ¿no? Es la que hizo el historiador Jorge Basadre Groman, ¿no? Pero hay otras formas de clasificar el Perú. Por ejemplo, Pablo Macera, ¿ya? Pablo Macera, que en paz descanse, fue un gran historiador. Fue discípulo del maestro Raúl Porras Barrenechea. Raúl Porras Barrenechea también fue un gran historiador. Y Pablo Macera fue el que periodificó el Perú de acuerdo a su propio criterio. Y para Pablo Macera, ¿no? El Perú puede dividirse en el periodo de autonomía y dependencia. Según Pablo Macera, ¿no? Cuando hablamos del periodo de autonomía, hablamos del periodo de autonomía peruano a lo largo de toda la historia del Perú prehispánico. Prehispánico significa antes de la llegada de los españoles. Entonces, cuando existieron, ¿no? En las culturas prehispánicas, ¿no? Los chimú, los chichapoyas, ¿no? Hasta los incas. Según Pablo Macera, ¿cuándo empieza el periodo de la dependencia para nosotros, para los peruanos, a raíz de la llegada de los españoles en 1532? ¿Por qué? Porque para Pablo Macera, ¿no? Desde 1532, desde que llegó Pizarro, ¿no? Y compañía, vamos a pasar a depender de ellos, ¿no? De los españoles. Y una vez que se vayan, ¿no? Los españoles, vamos a empezar a depender, por ejemplo, ¿no? De los ingleses de Inglaterra en el siglo XIX, y del siglo XX vamos a empezar a depender de Estados Unidos, ya saben, desde la época del oncenio de Leguía. Entonces, esa clasificación de autonomía y dependencia es de el doctor Pablo Macero. Entonces, por eso es que aquí la respuesta sería la A de avión. Pablo Macero, quien murió lamentablemente en pandemia. Facilito, capital del Imperio Carolingio. ¿Quién sabe? La capital del Imperio Carolingio es Aquisgrán, ¿ya? Esa es la capital. Entonces, ¿se acuerdan que hace un rato les comenté que Carlomagno existió en la Edad Media? El sueño de Carlomagno en la Edad Media fue restablecer todo el Imperio Romano de Occidente. Y para eso va a utilizar la guerra. Entonces, Carlomagno, él quiso crear una unidad política superpoderosa al interior
de su imperio, y para eso utiliza la iglesia. Entonces, si está tratando de crear una unidad política fuerte, ¿no? Este imperio obviamente necesita una capital, y la capital del imperio carolingio será Aquisgrán. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, la cesión de los territorios peruanos entre los ríos Putumayo y Caquetá, Colombia, a través del Tratado Salomón Lozano, durante el gobierno del presidente Augusto B. Leguía, ¿no? Obedeció a la presión, ¿ya? Entonces, acá sería presión norteamericana, ¿ya? Entonces, recuerden que el Perú dependía demasiado de Estados Unidos a raíz del oncenio de Leguía. Entonces, por eso es que cuando se da el crack del 29, cuando cae eh, la Bolsa de Valores de Nueva York en el famoso Jueves Negro, ¿no? El 24 de octubre de 1929, ¿no? O sea, es el principio del fin del régimen de Leguía. Entonces los norteamericanos presionan mucho, ¿no? Entonces Leguía, durante el oncenio, va a ser regalón, por así decirlo, con los colombianos y obsequia el trapecio amazónico a Colombia, incluida la zona de Leticia, ¿no? Entonces, y este problema, sobre todo por Leticia, después va a traer problemas luego de la caída de Leguía, durante el tercer militarismo, en la época de Luis Miguel Sánchez Cerro. En la época de Sánchez Cerro, la población de Leticia va a decir que Leticia es peruana y no colombiana. Entonces, vamos a estar al borde de una guerra con Colombia durante la época de Sánchez Cerro. Entonces, digamos que acá Leguía está creando un problema con los colombianos. Entonces, Leguía también, ¿sí?, va a firmar en su oncenio el famoso Tratado de Lima. Y el Tratado de Lima, o conocido también con el nombre de Tratado Radagame-Figueroa Larraín, es súper importante. ¿Por qué? Porque este Tratado Radagame-Figueroa Larraín regala prácticamente, ¿no?, Arica a los chilenos y Tacna si regresa a Perú en esta época. Entonces, durante la Nación de Leguía se firman esos dos tratados regalones, ¿no? Se cede territorio a Colombia, ¿no?, y también pues se regala, ¿no?, a los chilenos por siempre y para siempre Arica, ¿no? Entonces, por eso es que Leguía va a ser súper criticado, ¿no? Va a ser acusado de ser un gobierno corrupto, ¿no? Uno de los más corruptos en la historia del Perú. Y vamos con la última pregunta. Quedan lamentablemente 2 minutitos de clase. Entonces, dice, nos preguntan por el gobierno de Toledo, siglo XXI. Durante el gobierno de Toledo se mantuvo la estabilidad económica y el control de la inflación. Se logró el respeto al Estado de Derecho y el fortalecimiento de las libertades públicas. Además, la priorización de las conversaciones con los Estados Unidos hizo posible las primeras reuniones tendientes a dar forma a acá la respuesta es la B de bueno, ¿ya? Acá la respuesta es la B de bueno. ¿Por qué? Porque Toledo va a sentar las bases para la firma de tratados de TLC. TLC significa tratados de libre comercio, sobre todo con Estados Unidos, ¿no? Entonces, Toledo estudió en Harvard, ¿no? Por algo en su momento se le conoció como el Cholo Sagrado, ¿no?, de Harvard. Entonces, en su época, ¿no?, hace más de 20 años. Entonces, para Toledo, todo era TLC. Vamos a firmar un TLC con Estados Unidos. Vamos a firmar un TLC con China, ¿no? Vamos a firmar un TLC con Canadá. Entonces, todo era TLC con Toledo. Entonces, acá, por ende, ¿no?, la respuesta sería B de bueno. Entonces, son las 10 en punto, jóvenes, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, ¿no? Porque la clase justo ya acaba a las 10, ¿no? Entonces, si no hay preguntas, ¿no?, damos por concluida la sesión del día de hoy. Cuídense mucho. Entonces, y espero que les haya gustado la clase. Entonces, repasen mucho, estudien mucho para que puedan lograr su objetivo, ¿no?, que es ser sanmarquinos ahora pues en marzo.
Entonces, cuídense mucho. Chao. Ah, sí, 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 o sea, siempre en exámenes de admisión viene Toledo, ¿no? Incluso está Alan García, ¿no? Entonces, Leguía también es un tema bien recurrente en exámenes de admisión, del ASCO, ¿no? O sea, gobiernos del siglo XX, ¿no? Van a tratar de confundirlos, ¿no? Primer gobierno de tal con segundo gobierno de cual, ¿no? Entonces, tengan cuidado porque a San Marcos le encanta el juego de palabras, ¿no? Entonces, por ahí traten, sí sería bueno que traten de repasar eh, los gobiernos, ¿no? de los presidentes de la República Peruana. ¿No? Son temas clásicos en los exámenes de admisión. Entonces, chao, cuídense mucho, ¿ya? Y hasta la siguiente sesión. Chao, Luis, cuídate mucho. Chao, jóvenes, cuídense mucho. Bonita noche.